¿Qué está ocultando la NASA? En un mundo donde la tecnología captura casi cada rincón del universo, algunas imágenes son alteradas misteriosamente, desenfocadas, recortadas o completamente oscurecidas. ¿Por qué? ¿Qué secretos nos están ocultando? Hoy vamos a desentrañar las capas de misterio que rodean las fotos más controvertidas de la NASA. Imágenes que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Así que estas son 17 de las fotos extraterrestres más secretas de la NASA que necesitas ver antes de que desaparezcan para siempre. Las fotos misteriosas de Eisenhower. En el año 2012, un descubrimiento asombroso puso a la comunidad de ovnis en alerta. Joseph B., escarbando en un viejo montón de basura con su hermana, desenterró una colección de fotografías que parecían contener uno de los mayores secretos en la historia de los ovnis. Entre instantáneas sinceras del presidente Dwight D. Eisenhower, codeándose con celebridades como Bing Crosby y Clark Gable, había dos imágenes inquietantes que no encajaban en la narrativa. Una de ellas mostraba lo que parecía ser un pequeño cuerpo alienígena encerrado en una caja de vidrio. Las implicaciones eran asombrosas. Con las supuestas conexiones de Eisenhower con el secretismo gubernamental y los persistentes rumores del incidente de Roswell, estas fotos tenían el potencial de ser evidencia revolucionaria de contacto extraterrestre. Los entusiastas y los investigadores de ovnis se lanzaron sobre el descubrimiento, examinando cada detalle con la esperanza de encontrar respuestas. Pero la emoción no duró mucho. Una investigación más profunda de las imágenes reveló un giro escalofriante. La figura supuestamente alienígena no era de otro mundo. Después de todo, fue identificada como los restos momificados de un niño humano. Lo que se pensaba que era una prueba impactante de contacto alienígena se convirtió en un sombrío malentendido. Aún así, las fotos dejaron su huella. Se convirtieron en parte del folclore de los ovnis, alimentando especulaciones sobre qué más podría estar oculto en los archivos del gobierno. Aunque no proporcionaron la prueba que todos esperaban, suscitaron más preguntas que respuestas, añadiendo una capa más: el misterio de la vida extraterrestre. Y si pensabas que esto era impactante, lo que viene a continuación te dejará cuestionándolo todo. El encuentro con el MQ-9 Reaper del año 2023. Enero de 2023 comenzó como cualquier otro día de invierno, frío y tranquilo, pero no se quedó así. Durante una misión de vigilancia estándar, un dron MQ-9 Reaper capturó algo que desafiaba toda lógica. Sus cámaras enfocaron una nave no identificada, moviéndose a una velocidad imposible. El objeto se desplazó por el cielo con una precisión y agilidad que dejó asombrados incluso a los equipos militares más experimentados. Mientras el dron seguía el objeto, este creó una extraña ondulación atmosférica, deformando el aire a su alrededor como algo sacado de la ciencia ficción. Los expertos analizaron las imágenes, pero nadie pudo explicar los movimientos, la velocidad o las maniobras avanzadas del objeto. ¿Era esto un avance en tecnología extraterrestre o era un proyecto militar secreto que no se suponía que debíamos ver? El video rápidamente se volvió viral, encendiendo debates entre entusiastas de los ovnis, escépticos y expertos en aviación. Algunos estaban convencidos de que era de origen extraterrestre, mientras que otros creían que era un proyecto aeroespacial ultraclasificado. De cualquier manera, el encuentro se ha convertido en uno de los momentos más inolvidables en la historia moderna de los ovnis, desatando acalorados debates y especulaciones interminables. Cualquiera que sea la verdad, este encuentro nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué era ese objeto? ¿Y por qué estaba en nuestros cielos? La búsqueda de respuestas está lejos de terminar, y es solo cuestión de tiempo antes de que la próxima pieza del rompecabezas salga a la luz. El encuentro de 29 Palms. El 20 de abril de 2021, un día rutinario en la base militar de 29 Palms, en California, se convirtió en algo extraordinario. Conocida por su vasto paisaje desértico y cielos despejados, la base se utiliza típicamente para ejercicios de entrenamiento. Pero ese día, un oficial de la Marina capturó una imagen asombrosa que ha dejado a expertos y escépticos por igual buscando respuestas. En un solo cuadro de vídeo apareció un objeto negro y elegante, a diferencia de cualquier aeronave militar o civil conocida. Su forma desafiaba la lógica, y lo que lo hacía aún más extraño era cómo se comportaba. El objeto apareció aparentemente de la nada, flotó en silencio durante unos 10 minutos
y luego desapareció sin dejar rastro. Múltiples oficiales estacionados a lo largo de la base presenciaron el mismo fenómeno, reportando detalles idénticos. Extrañamente, los avanzados sistemas de radar de la base no detectaron ni un solo punto, dejando a los oficiales e investigadores perplejos. ¿Fue este un experimento militar de vanguardia, oculto incluso para aquellos estacionados allí? ¿O fue algo mucho más extraordinario, algo no de este mundo? La especulación se desató. Algunos sugirieron que el objeto utilizaba tecnología avanzada de camuflaje, mientras que otros creían que podría haber estado cruzando dimensiones. El Pentágono lanzó una investigación oficial, reconociendo el incidente como uno de los encuentros de fenómenos aéreos no identificados más creíbles de los últimos años. Este avistamiento no se desvaneció en el olvido. Reavivó las discusiones sobre lo que realmente ocurre en los cielos sobre nosotros, más allá de los límites de las operaciones militares convencionales. La pregunta es, ¿qué era? ¿Y lo sabremos alguna vez? Las luces extrañas del cosmonauta Wagner. En agosto de 2020, mientras orbitaba la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional, el cosmonauta ruso Ivan Wagner presenció algo que nadie podía explicar. Sobre las regiones polares, notó una serie de luces moviéndose en perfecta sincronización, pero no eran destellos aleatorios. Estas luces se movían en una formación precisa, espaciadas uniformemente, y viajaban en línea recta justo por encima de la atmósfera terrestre. Wagner capturó fotos y las compartió en Twitter, con la esperanza de obtener información. La respuesta fue explosiva. Las luces, que no coincidían con ningún fenómeno natural ni satélite conocido, rápidamente se convirtieron en el foco de teorías salvajes y un escrutinio científico serio por igual. Roscosmos, la agencia espacial rusa, mostró interés inmediato, anunciando una investigación más profunda sobre el fenómeno. Entre las innumerables teorías propuestas, una destacó: ¿podrían estas luces estar vinculadas a actividad extraterrestre? Algunos creen que la formación era una flota de ovnis, posiblemente atraídos a áreas de alta actividad energética, como los volcanes. Curiosamente, Wagner había fotografiado previamente objetos similares a ovnis cerca de sitios volcánicos, alimentando la especulación de que estas naves misteriosas podrían usar dicha energía para sus propios fines. Las luces siguen siendo un enigma, y los científicos e investigadores aún no pueden ofrecer respuestas definitivas. Este evento se ha unido al creciente catálogo de misterios sin resolver, que continúan desafiando nuestra comprensión de lo que hay más allá de nuestro mundo. ¿Podría este descubrimiento ser la clave para resolver una de las mayores preguntas de la humanidad? La filtración de la entrevista alienígena del Área 51. En 1997, un misterioso documental titulado Área 51, The Alien Interview, apareció, causando conmoción en los círculos de ovnis. La pieza central de este film era una grabación supuestamente filtrada por un hombre identificado solo como Víctor, un ex empleado de Área 51 autoproclamado. Las imágenes, un escalofriante vistazo a lo que parecía ser un interrogatorio ultrasecreto de un ser extraterrestre. El extraterrestre, referido como un EVE, tenía grandes ojos negros brillantes y una cabeza alargada, características que parecían a la vez extrañamente familiares y perturbadoramente extranjeras. Según Víctor, este ser había sido capturado como parte de un esfuerzo encubierto del gobierno para comprender la tecnología alienígena y su conexión con incidentes como el infame accidente de Roswell. Lo que hacía que el metraje fuera aún más inquietante era el aparente método de comunicación del alienígena. Víctor afirmó que el ser se comunicaba telepáticamente, aunque también se podían escuchar leves sonidos que parecían un lenguaje alienígena de fondo, añadiendo al enigma. El documental presentó entrevistas con expertos, incluido Bob Lazar, cuyas afirmaciones explosivas sobre la ingeniería inversa de tecnología alienígena en un sitio secreto cerca del Área 51 avivaron el fuego. Los escépticos descartaron el metraje como un engaño, pero los creyentes argumentaron su autenticidad, señalando su inquietante realismo y el conocimiento detallado del denunciante. Si era real, ¿por qué el gobierno no lo estaba abordando? Si era falso, ¿cómo pudo fabricarse una película tan convincente en 1997? Más de 2 décadas después, la entrevista alienígena sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la historia de los ovnis.
¿Fue un vistazo detrás del telón del secreto gubernamental o una elaborada pieza de desinformación? El ovni del lago de 1971... En 1971, el fotógrafo de National Geographic, Sergio Loa, se propuso capturar la belleza de un lago prístino, pero su misión rutinaria se convirtió en algo extraordinario. Al revisar su película, notó algo sorprendente en uno de los fotogramas: un enorme objeto metálico flotando sobre el lago. La nave, estimada en 160 pies de diámetro, no tenía alas visibles, motores ni ninguna característica que se asemejara a una aeronave convencional. Convencido de haber encontrado un descubrimiento revolucionario, Lower informó sus hallazgos a National Geographic. Pero en lugar de investigar, sus superiores desestimaron las fotos como insignificantes y le ordenaron que guardara silencio. Las imágenes fueron archivadas discretamente y olvidadas. Años después, a finales de los años 1970, las fotografías se filtraron, desatando un frenesí entre los entusiastas de los ovnis. Expertos analizaron las imágenes y verificaron su autenticidad, descartando cualquier engaño o error fotográfico. Sin embargo, el origen del objeto seguía siendo un misterio. ¿Fue un experimento militar clasificado, una aeronave civil de vanguardia o, como muchos especulaban, algo extraterrestre? El incidente Lovett. En 1956, la escalofriante desaparición del sargento Jonathan P. Leavitt en Nuevo México se convirtió en uno de los casos más inquietantes en la historia de los ovnis. Leavitt y el mayor William Cunningham fueron enviados a inspeccionar restos de misiles en una zona remota cuando ocurrió algo inimaginable. Mientras trabajaban, un objeto flotante apareció en el cielo. Antes de que Cunningham pudiera reaccionar, Lovett fue repentinamente elevado en el aire, desapareciendo en la nave mientras ésta se alejaba rápidamente. Cunningham, paralizado por el shock, informó inmediatamente del evento. El radar confirmó la presencia de un objeto no identificado en el área, añadiendo una capa de credibilidad al encuentro surrealista. 3 días después, el cuerpo de Lovett fue descubierto a kilómetros del sitio original. Sus restos fueron encontrados en una condición extraña, completamente desangrados, sin signos de lucha. El hallazgo solo profundizó el misterio. ¿Fue esto el resultado de un horrible experimento extraterrestre? ¿O podría haber una explicación aún más oscura? Las luces en la Luna. En 1969, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin hacían historia en la superficie de la Luna, algo mucho menos publicitado se desarrollaba muy por encima de ellos. Mientras el mundo celebraba el primer paseo lunar de la humanidad, los astronautas informaron algo que no podían explicar: luces inusuales deslizándose por el horizonte lunar. No eran reflejos ni basura espacial. Armstrong y Aldrin describieron las luces como deliberadas y moviéndose independientemente de las estrellas. La misteriosa iluminación parecía flotar cerca del borde de un cráter, casi como si observara cada movimiento de los astronautas. Estas apariciones no fueron fugaces, fueron lo suficientemente convincentes como para ser anotadas en las transcripciones oficiales de la misión. Más tarde, las fotografías de la misión de la NASA revelaron anomalías aún más inquietantes. Objetos extraños capturados en el espacio. Objetos que algunos creen que eran de origen extraterrestre. Cuando estas fotos se hicieron públicas, desataron una tormenta de controversia. Los entusiastas de los ovnis afirmaron que las imágenes eran una prueba innegable de naves alienígenas, mientras que los escépticos argumentaban que eran ilusiones ópticas o errores técnicos. Pero a medida que las imágenes desaparecían silenciosamente del acceso público, dejaban tras de sí un aluvión de preguntas. ¿Encontraron Armstrong y Aldrin algo de otro mundo? Y si, entonces, ¿por qué se mantiene en secreto? El encuentro ovni en la montaña de 2017. En 2017, una remota región montañosa se convirtió en el lugar de un avistamiento de ovni extraordinario y desconcertante. Un grupo de ciclistas en un sendero aislado vio algo en lo alto del cielo. Un objeto que se movía a velocidades imposibles y cambiaba de dirección con una precisión inquietante. Su forma desafiaba toda explicación, dejando a los testigos atónitos y luchando por procesar lo que habían visto. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando surgieron informes de personal militar en la zona poco después del avistamiento. Los testigos afirmaron que los soldados se referían en broma a un ovni, lo que alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Y por qué su presencia fue tan convenientemente oportuna? Añadiendo otra capa al misterio, fue la repentina aparición de una fotografía de la NASA de una misión a Marte, que algunos creían mostraba un objeto similar.
Esta coincidencia solo profundizó el misterio. ¿Estaba el ejército escondiendo algo? ¿Estaban conectados estos eventos? Las líneas de Nazca, planos alienígenas. Las líneas de Nazca se extienden por los desiertos áridos del sur de Perú, con sus diseños expansivos solo totalmente visibles desde el aire. A lo largo de millas, estos intrincados geoglifos representan animales, patrones geométricos e incluso formas humanoides. Su escala y precisión son asombrosas, dejando a historiadores y arqueólogos luchando con su propósito. Mientras muchos sugieren que las líneas cumplían funciones religiosas o astronómicas, una teoría completamente diferente ha cautivado la imaginación del público. La idea de que fueron creadas como marcadores, visitantes extraterrestres. Esta teoría, resumida en el libro Recuerdos del Futuro, de Erich von Däniken, sugiere que antiguos extraterrestres pudieron haber guiado a la civilización Nazca, ayudándoles a crear estos diseños masivos como pistas de aterrizaje o mensajes celestiales. Los partidarios de esta idea señalan la escala y precisión de las líneas, argumentando que son demasiado avanzadas como para haber sido creadas sin asistencia aérea. ¿Estaban los Nazca trabajando con seres de otro mundo o estaban intentando comunicarse con los dioses que creían residían en el cielo? Aunque la ciencia tradicional aún no ha validado la teoría alienígena, las líneas de Nazca continúan cautivando y fascinando. El anillo del cielo de Sri Lanka. En 2004, un oficial retirado de la Real Fuerza Aérea estaba de vacaciones en Sri Lanka cuando vio algo que desafiaba la lógica. Un anillo luminoso y masivo flotaba en el cielo. No solo era brillante, irradiaba una especie de claridad de otro mundo, flotando sin ningún soporte visible ni perturbación en el aire circundante. Impactado por su belleza y singularidad, el oficial tomó una foto. Cuando compartió la imagen, rápidamente atrajo atención, pero no del público. La fotografía fue guardada discretamente por el Ministerio de Defensa durante años. Una vez que finalmente salió a la luz, provocó interminables debates. Algunos expertos sugirieron que podría ser una anomalía atmosférica, mientras que otros insinuaron tecnología militar experimental, pero nadie pudo ponerse de acuerdo sobre lo que realmente era. El objeto no tenía precedentes, ninguna explicación que encajara dentro de los límites de la ciencia, tal como la conocemos. ¿Fue un fenómeno natural, un proyecto secreto del gobierno o algo mucho más extraordinario? El misterio del anillo de Sri Lanka perdura, manteniendo al mundo preguntándose qué fue lo que realmente apareció en los cielos ese día. La batalla de Los Ángeles. La noche del 24 de febrero de 1942, el pánico se apoderó de Los Ángeles. Solo meses después de Pearl Harbor, los temores de otro ataque estaban en su punto más alto. De repente, los cielos se iluminaron con algo que nadie esperaba. Objetos no identificados moviéndose por la ciudad. Los reflectores militares los fijaron y las armas antiaéreas abrieron fuego. Más de 1.400 rondas fueron disparadas a los objetos, pero no pasó nada. No explotaron, simplemente flotaron, se movieron rápidamente y continuaron desafiando todo lo que el ejército les lanzaba. Los civiles observaron aterrorizados mientras la ciudad estallaba en caos, y cuando todo terminó, los objetos desaparecieron sin dejar rastro. Nunca se encontró ningún resto y no se dio ninguna explicación oficial. El silencio del gobierno solo alimentó la especulación. Algunos decían que era histeria colectiva. Otros sugirieron que eran aviones experimentales, pero muchos estaban convencidos de que era algo mucho más extraordinario, algo extraterrestre. El fenómeno Tic-Tac. En el año 2004, la Marina de los Estados Unidos se topó con algo que desafió toda explicación. Un encuentro con un ovni que se convertiría en uno de los avistamientos más creíbles de la historia moderna. Comenzó a bordo del USS Princeton, cuando la tripulación comenzó a captar lecturas de radar extrañas cerca de la isla San Clemente. Al principio pensaron que era un fallo, pero incluso después de recalibrar el sistema, las anomalías persistieron. Estos objetos no eran pájaros ni aviones. Se movían demasiado rápido para uno y demasiado lento para el otro, comportándose de maneras que ningún avión conocido podría replicar. Cuando se desplegaron aviones de combate para investigar, los pilotos quedaron atónitos. Describieron un objeto liso, blanco y oblongo, más tarde apodado el ovni Tic-Tac, que hacía maniobras que parecían imposibles. Cayó de 20.000 pies al nivel del mar en segundos, todo mientras evadía la detección por radar, con inquietante precisión.
Imágenes infrarrojas capturaron el objeto, acelerando a velocidades más allá de cualquier cosa que los pilotos hubieran visto. Secretos ocultos de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado durante mucho tiempo en el centro de la especulación sobre ovnis, y con buena razón. Detrás de las puertas cerradas de las instalaciones secretas se prueban aeronaves de alta tecnología y circulan rumores sobre proyectos que suenan más a ciencia ficción que a realidad. Una de las teorías más persistentes es la existencia de una nave ultra secreta conocida como Aurora, supuestamente capaz de alcanzar velocidades y altitudes que superan todo lo reconocido oficialmente. Aviones espía como el U-2 y el SR-71 Blackbird solo alimentan el fuego, ya que ambos estuvieron envueltos en secreto antes de que sus capacidades fueran reveladas al público. En 1963, un misterioso accidente en Utah encendió la fábrica de rumores. Testigos informaron haber visto una nave inusual antes de que el ejército descendiera rápidamente sobre el área, recogiendo evidencia y silenciando preguntas. Y luego está Nevada, hogar de instalaciones infames como el Área 51, donde se han reportado luces extrañas y actividad inexplicable durante décadas. ¿Qué se está ocultando detrás de esas puertas? Tecnología militar ultra secreta, artefactos extraterrestres o algo aún más inimaginable. El silencio de la Fuerza Aérea solo profundiza el misterio, dejando al mundo preguntándose cuánto no se nos ha contado. El encuentro Gorman. El 1 de octubre de 1948, George Gorman, un piloto experimentado, se convirtió en parte de una de las historias de ovnis más asombrosas de la historia. Mientras volaba sobre Fargo, Dakota del Norte, notó algo inusual: un objeto brillante en forma de disco moviéndose debajo de él. A diferencia de cualquier cosa que hubiera visto antes, el objeto tenía bordes suaves y redondeados y emitía una luz brillante y constante. Gorman decidió perseguirlo, pero cada vez que se acercaba, el objeto se alejaba con una velocidad increíble. Subió a 2.500 pies en segundos. Luego aceleró a un estimado de 600 millas por hora. El avión de Gorman no podía mantener el ritmo, y el objeto lo superaba en maniobras en cada giro. Aún más desconcertante, no apareció en el radar. El encuentro dejó a Gorman conmocionado. ¿Qué podía moverse así? Las teorías iban desde tecnología militar avanzada hasta algo mucho más extraordinario, algo que no pertenece a este mundo. Décadas después, el combate aéreo de Gorman sigue siendo un pilar de la historia de los ovnis, planteando preguntas sobre lo que realmente ocurrió esa noche en los cielos sobre Dakota del Norte, el visitante interestelar. En 2017 ocurrió algo extraordinario. Un objeto misterioso de otro sistema estelar entró en el nuestro. Nombrado Oumuamua, esta anomalía con forma de cigarro se convirtió en el centro de un acalorado debate global. Los científicos estaban desconcertados. No se comportaba como un asteroide o un cometa. Se movía por el espacio a la asombrosa velocidad de 55 kilómetros por segundo. Su trayectoria era algo nunca antes observado típicamente en nuestro sistema solar. Las rarezas no se detuvieron ahí. A diferencia de un cometa, no tenía cola visible. Sin embargo, aceleró de una manera que solo la gravedad no podía explicar. Los investigadores se apresuraron en busca de respuestas. ¿Era un fragmento de un antiguo cometa? ¿Un pedazo de exótico hielo de hidrógeno? O como algunos se atrevieron a sugerir, podría haber sido una sonda alienígena enviada para explorar mundos distantes, incluido el nuestro. El enigma de Skinny Bob. En 2011, un video titulado Skinny Bob apareció de la nada, causando un gran revuelo en la comunidad ovni. Las imágenes parecían mostrar una criatura sacada directamente de la ciencia ficción. Una figura humanoide delgada, con grandes ojos negros. Sus movimientos eran fluidos, casi demasiado realistas, lo que desató un intenso debate. ¿Era esto real? ¿Un extraterrestre capturado? La historia detrás del video era tan desconcertante como su contenido. Supuestamente filmado por la KGB, se dijo que la criatura apodada Skinny Bob provenía del sistema estelar Zeta Reticuli, pero ninguna fuente oficial se hizo responsable de las imágenes. Los expertos en efectos visuales dieron su opinión, y su veredicto fue escalofriante. Duplicar tal detalle y realismo sería increíblemente difícil, incluso con CGI moderno. Hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar si Skinny Bob es auténtico o un elaborado engaño. El video sigue cautivando y dividiendo.
siendo una de las piezas de evidencia de presuntos extraterrestres más debatidas jamás compartidas en línea. Gracias por ver. Y recuerda, algunos misterios están más cerca de lo que piensas.